Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos oyen, los que están aquí presentes y los que a través de estos medios de comunicación, estos medios digitales, se han reunido y se han dado tiempo para poder aprender algo de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Cómo fortalecer nuestra familia precisamente en estos tiempos tan oscuros, tan difíciles y tan complicados. Recordemos que una de las profecías en la Escritura de hace 2000 años es que por haberse multiplicado la maldad en este mundo, ¿qué pasaría? El amor de muchos se enfriaría. Entonces, vamos a tratar sobre el tema de las grietas internas, cómo nos autodestruyen. Hablamos del tema en general que es, ¿cuál es el tema general? Familias fuertes en tiempo oscuro. ¿Cómo proteger a la familia precisamente de todos estos falsos argumentos, de todas estas falsas ideologías y una cultura que la palabra de Dios lo desenmascara como las cosas del mundo o el sistema del mundo? Porque la palabra dice que el que ama al mundo no ama a Dios. El que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, el pecado y el maligno no puede estar a la par con la obra y la gracia del Redentor de nuestro Señor para el hogar, la familia, para el esposo y los hijos. Precisamente hace unos días atrás estaba estudiando y analizando las Escrituras, preparando los eventos que estábamos por tratar hoy día sobre las grietas internas que destruyen los hogares. Y precisamente en una de estas áreas donde estaba entrando dentro de Google, encontré precisamente un video donde había un estadio inmenso y donde estaba repleto hasta tanto las gradas como el patio de un concierto cristiano. Y estaban adorando a Dios. Y digo, qué belleza, qué adoración. Llena y toca el corazón. Pero era bastante impresionante. Sigo y alzo y paso a lo siguiente y veo otro por ahí casi por los mismos eventos y la gente adorando a Dios. Entonces sentí algo muy diferente porque como estaba estudiando e investigando sobre la grieta, digo, ¿cómo es posible que habiendo cientos de miles de adoradores a Dios, que somos cientos de miles, en nuestro país y millones alrededor del mundo de cristianos que supuestamente adoramos a Dios, ¿cómo es posible que se aprueben leyes injustas que atentan contra la familia, que atentan contra el matrimonio binario, que destruyen a nuestros hijos desde el vientre de la madre, que aprueban leyes donde diluyen a la familia binaria? Somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Estoy seguro que todos estamos la vamos a ver. Pero ¿por qué votamos por políticas, por políticos que destruyen a la familia, que persiguen a la iglesia y que matan a los cristianos? No entiendo. No lo entiendo. Entonces le dije, Señor, no entiendo esto. ¿Cómo puedo yo ver a tantos creyentes adorando, cantando y me conmueve el corazón? Pero los efectos que vemos en nuestra sociedad, en nuestros países, en el mundo alrededor, dice todo lo contrario. Entonces le preguntaba a Dios, Señor, ¿dónde nos equivocamos? ¿En qué momento nos desviamos del camino de la verdad y de la vida? ¿En dónde hemos fallado? Le preguntaba al Señor. ¿En dónde? Y precisamente encontré un texto bíblico que en 2 Corintios capítulo 13, el verso 5, nos exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces esto caló mucho en mi mente y en mi corazón mientras estaba leyendo y estaba estudiando y estaba cuadrando las escrituras sobre las grietas. Y entonces el Señor comenzó a hablar en mi mente y comenzó a tratar en mi corazón y comenzamos a darnos cuenta que precisamente estas grietas que empiezan en las familias no empiezan con hogares con gritos y portazos,
empieza con algo más sutil, con algo casi imperceptible, que comienza a dañar los cimientos, las paredes. Son grietas pequeñas que pasan de agache, pero cuando lo dejamos que crezca, comienza a dañar y a destruir las estructuras. Son ideas que se instalan en nuestra mente. Son sospechas que van creciendo poco a poco. Son opiniones que poco a poco van creando fronteras dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Las grietas internas casi nunca se ven al principio, pero parecen conversaciones normales en nuestra sala, en nuestro comedor, grupos familiares donde hablamos, debates que prometen ser pasajeros, pero sin darnos cuenta, esas pequeñas fisuras comienzan o se inician a ensancharse. Entonces, las familias que antes compartíamos historias, las familias que antes reíamos en la mesa, las familias que antes compartían proyectos de vida, sin embargo, comienza a dividirse en bandos invisibles. Lo que antes era un diálogo se vuelve confrontación. Lo que antes era cercanía se torna distancial o una distancia emocional. Y en medio de ello, precisamente, ocurre lo más impensable, cuando la política, las ideologías y las narrativas del mundo exterior entran a nuestro hogar y se instalan en nuestra sala. Yo pregunto, si ustedes tuvieran cerdos, ¿dejarían que estos cerdos entren a su casa y se acomoden o se instalen en su sala? ¿Aló? Pues hasta la respuesta es totalmente congruente. Nadie pensaríamos que nosotros deberíamos entrar a uno de esos animalitos, porque en el momento que comienza a defecar o a hacer su aseo biológico es terrible. La limpieza es terrible y demora días para poder borrar algo de rastro, y muy difícilmente, ¿verdad? Por eso es que yo en mi casa no tengo cerdo, porque solo del olor de los vecinos donde tiene esta hermanita es terrible, ¿verdad? Entonces, si todos conocemos lo que es un chancho, ¿cómo se llama eso cuando están chancho berraco? ¿Verdad? Ni comer, ni la carne sirve, ¿verdad? Entonces, precisamente todas estas cosas son eso, ideología, cerdos berracos que entran en nuestras casas y se instalan en nuestra sala. Pero lo hemos permitido por desconocimiento, por descuido o por cualquier situación. Hemos permitido que esto entre en nuestra sala y en nuestras casas, cuando nuestra casa debe ser casa de refugio, en vez de convertirse en un campo de batalla silenciosa. Pues mire lo que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación que también fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este texto bíblico lo opcionó mi mente. Dios, ¿cómo es posible que gente que vieron un Dios poderoso abrir el mar, que vieron cosas sobrenaturales haciendo llover fuego del cielo, que fue un pueblo que pudo ver cómo Dios abrió el río Jordán, cómo hubo fuego en el cielo que los guiaba en la noche, y en el desierto una columna de humo, cuando estuvieron frente al monte de Sinaí, cómo había fuego y temblaba la tierra y la presencia de Dios era impensable ahí? Esa misma gente, su próxima generación, sus hijos, sus nietos, crecieron sin no conocer a Dios. ¿Qué pasó allí? En algún momento descuidó o descuidaron su vida espiritual, su relación con Dios y la ley de Dios. La consecuencia de ello, por favor, ayúdenme con el límite. Y la consecuencia de ello, precisamente, que la próxima generación no fue una generación temerosa de Adonai, fue una generación contumaz, rebelde y criminal, fue una generación que fue llevando al borde del país a la destrucción. Porque si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no iba a perdonar a su pueblo si llegaba a la misma situación. Si Dios destruyó a todas las naciones de alrededor por causa de maldad y su pecado, tampoco iba a ser la excepción su pueblo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Pero precisamente lo que quiero llegar a colación es precisamente son esas grietas que entran en forma silenciosa, en forma tan pequeña que no es perceptible en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y producen fisuras del vínculo de familiar, erosionan la confianza y debilitan el tejido espiritual de la familia. Porque muchas veces la lucha no solo es política o cultural, hay una batalla mucho más profunda, una guerra invisible que se libra en el corazón, que se libra en la mente y en las relaciones interpersonales. Pero vayamos a examinar alguna de estas grietas que nos autodestruyen. Las grietas familiares precisamente se refieren a los problemas, a las tensiones, a las heridas emocionales dentro de la familia, que poco a poco debilitan la relación entre sus miembros. Ahora, usamos la palabra grieta precisamente porque es una metáfora que nos ayuda a entender algo material, eventos que suceden, que la que nosotros estamos relacionados con relación a lo que suele pasar en nuestras vidas familiares. Grietas que si no se reparan, pueden precisamente agrandarse y dañar la estructura, destruir una familia, porque eso es algo parecido que ocurre. Pequeños conflictos, actitudes negativas, van debilitando los lazos familiares con el tiempo, y algunas de estas grietas precisamente es la falta de comunicación. Cuando ya no se habla con sinceridad entre las parejas, cuando no se escuchan los unos a los otros. Es como un jardín donde se tienen bellas flores, pero no se las riega, no se le pone o no se los abona. Entonces, eso por naturaleza va decayendo, la planta se va marchitando. Y mucho más, si no se la fumigan constantemente, van a haber plagas, diferentes plagas. Puede haber la cochinilla, puede haber otras que son una especie de animalitos blanquitos que parecen pulgones, que le llaman, y diferentes plantas que poco a poco van corroyendo la planta y la van marchizando de afuera. Pero el mayor de todos estos riesgos es precisamente las plagas que le dan la raíz de la planta. Por fuera la planta se ve bonita, hermosa, pero por dentro la planta en su raíz está podrida. Comienza a marchillarse y muere, y es irreparable volverla a recuperar, porque la destrucción empezó desde la raíz. Entonces muchas de estas plagas, de entre estas plagas en la vida familiar, en la vida emocional de los cónyuges, de la familia, la mentira y el engaño es una de esas plagas, porque corroe los pilares más importantes de la familia, que es la confianza. Cuando alguien descubre que ha sido engañado, no solo duele esa acción, sino que siente la sensación por dentro de la traición. Se siente uno traicionado por aquel o por aquella a la que un día le abrió su vida y le abrió su corazón. Entonces no es fácil sanar una herida de la noche a la mañana. También otras plagas que pueden dañar de estas cosechas es la deshonestidad. Cuando dejamos de ser sinceros en la casa, cuando la confianza comienza a deteriorarse, pequeñas verdades ocultas o verdades a medias se crean dudas. Es donde hay dudas, no hay seguridad. Donde hay dudas, la parte emocional se desvanece o desaparece. Otra de las plagas que pueden dañar precisamente una planta es el egoísmo. Cuando cada uno piensa en sí mismo y no en el bienestar de los demás. Y eso muchas veces lo vemos sin darnos cuenta en nuestros propios hogares. Claro que en el hogar de ustedes eso no pasa. Que los hijos están pegados en celular aparte, la esposa aparte en su celular y el esposo aparte, y cada uno está en su mundo. Eso en sus hogares, claro, no pasa. Eso pasa afuera con el impío, con el incrédulo, ¿verdad? En ellos más pasa. Ustedes no va a pasar esas situaciones, ¿verdad? Entonces estamos alejados, cada uno centrado en su propio mundo. Hay resentimientos, plagas de resentimientos que precisamente guardan enojo por mucho tiempo sin resolver los problemas. Familias que han tenido discusiones, problemas, heridas, 10 y 20 años, y cuando tienen un problema salen a la luz.
Y uno dice, wow, ¿cómo puede una mujer recordar cosas que para nosotros muchas veces pasajeras e insignificantes? 20 años te lo saca con punto y coma. Hasta el día, la hora, el minuto, el segundo. Si puede día, tarde o noche. ¿Ya? Hay resentimientos que debemos tener en cuenta, porque esos resentimientos van a ser grandes fisuras que van a dividir la relación de la pareja tarde o cuando. Resentimientos. Y otro que precisamente pudre desde la raíz es la falta de perdón. La falta de perdón precisamente cuando nadie quiere ceder o reconciliarse. Las grietas familiares son pequeñas actitudes o conflictos que si no se atienden permiten separar emocionalmente a los miembros de la familia. Mire lo que la palabra de Dios advierte claramente aquí en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 12, el verso 25. Por favor, si alguien me ayuda leyendo en Mateo capítulo 12, el verso 25. Listo, gracias. Para el público que nos ve aquí a través de este medio, a través de Facebook, la Biblia advierte claramente este peligro. Jesús dijo que todo reino dividido en sí mismo, ¿qué es lo que sucede? Es asolado. Todo reino o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo capítulo 12, el verso 25. A veces en mi casa yo encuentro pequeñas grietas. Y en esas grietas a veces caen semillitas. Y uno dice, tontería, semillita, eso es pequeñito. Eso es pequeño. Aló, si alguien me ayuda. Listo. Entonces, en esas pequeñas grietas en mi casa sabe ver plantitas pequeñas, semillitas que por ahí el viento trae, los pájaros, los animales. Y uno lo deja crecer. Y yo he visto en el patio de mi casa que esas plantitas han crecido con los años, es un árbol inmenso y las raíces me han levantado precisamente el suelo que es de concreto. Lo levanta, lo daña, lo destruye. Y justamente ahí tengo un gallinero. Y en ese gallinero los pollos salen. Y afuera está uno de mis grandes canes, un lobo, un pastor alemán. Pero es lobo. Y como todo lobo, es rapaz y come gallina. Gallina que se sale, gallina que pagó su precio en ese día. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzó con una semillita pequeñita, creció, las raíces se fortalecieron y levantaron el piso. Hace veces, cuando vamos en el centro de la ciudad, vemos como árboles que han crecido sobre el pavimento, han levantado el pavimento. Y uno dice, wow, qué fuertes son estas plantas, pero parecían insignificantes. Entonces, cuando yo encuentro en mi casa, en las fisuras, no en las grietas, porque las grietas comienzan con una fisura. Entonces comienzo a sacar las plantitas chiquititas, las saco, porque yo sé que más adelante, si la dejo, va a dañar la estructura de mi casa. Entonces hay grietas así mismo que entran en esas fisuras como pequeñas semillas que parecen sin importancia. Hay grietas precisamente como lo es, por ejemplo, la grieta de la política en la familia. Aparece cuando las ideas políticas dejan de ser solo opiniones y se convierten en identidades que no pueden ser cuestionadas. Cuando la política entra en el hogar de esa manera, las conversaciones dejan de ser un simple diálogo u opiniones para transformarse en discusiones, en peleas o en posturas políticas o bandos que toman cada uno de los miembros defendiendo lo suyo, defendiendo su bando. Y poco a poco, sin darse cuenta, la familia se divide. Se forman bandos dentro de la misma casa. Uno está al lado y a favor de uno y el otro a favor del otro. Entonces la política deja de ser un tema de conversación y pasa a ser causa de conflicto. Un hijo puede comenzar a despreciar a su padre por la manera de pensar. Un hermano puede dejar de hablarse por ideologías y un matrimonio puede empezar a verse como adversario
en lugar de aliados. Paradójicamente, mientras la familia se fractura por dentro, muchos líderes políticos que públicamente parecen enemigos y discuten y se pelean, pero por detrás de bambalinas se saludan, conversan, colaboran y fuera del ojo público, por supuesto. Y son grandes amigos y comen juntos y se estrechan la mano. Sin embargo, en los hogares las discusiones continúan y las relaciones quedan dañadas. El problema no es la política en sí mismo, debemos entender precisamente porque la política en su esencia es el arte de gobernar, es organizar la sociedad. El verdadero problema surge cuando se deposita la confianza en forma extrema en líderes o en ideologías hasta el punto que éstas se vuelven más importantes que la unidad familiar. Muchos líderes siguen interesados siguen sus intereses personales, en su agenda propia, y cuando las personas ponen su esperanza absoluta en ellos, inevitablemente llega la decepción. Por eso las Escrituras nos recuerdan dónde debe estar puesta nuestra confianza y nuestra mirada. En Hebreos capítulo 12, el verso 1 al verso 2, dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es allí donde debe estar puesto nuestro ojo, no en las ideologías del mundo, no en las políticas insanas, no en la confianza en el hombre, es en Cristo, porque Él es el autor de nuestra salvación, es Él el autor de nuestra eternidad, es el autor de la creación del hombre y es el autor de nuestra fe. Es Él el creador, Él creó la fe, Él creó precisamente este medio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él creó el diseño original de la familia para que funcione con un hombre y con una mujer, pues centrado en la gracia redentora que es Cristo Jesús. Cuando el hombre pone su mirada en Jesús como el centro de su existencia en su vida, las cosas marchan bien, los hogares funcionan bien, los matrimonios se llevan bien y perduran, las relaciones entre hijos y padres mejoran. Pero cuando en algún momento desviamos nuestros ojos de Jesús, del centro de nuestra vida, comenzamos a caminar por caminos diferentes. Y esa es la consecuencia que tenía el pueblo de Israel. Una generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, se levantaron hombres y mujeres impías que no conocían a Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren que eso suceda en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia? Indudablemente muchos dirán: no, nosotros no queremos eso. Pues entonces tenemos que ver si aún estamos en la fe. Tenemos que hacer un remember de nuestras vidas y en nuestro exterior y examinarnos si aún estamos en la fe. Porque podemos caer en el camino de la religiosidad, del fariseísmo, y creer que por venir a la iglesia, adorar a Dios, levantar la mano, botar 4 lágrimas de cocodrilo, ya nuestra vida está completa. Llegamos a la casa y hay problemas, celos, contiendas, divisiones, enemistades, infidelidades y un sinnúmero de problemas. Y Jesús dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y mi mandamiento para ellos solo cubre el mandamiento de Dios. Entonces de nada sirve ir a una iglesia, de nada sirve ir a un concierto grande, de nada sirve cantar y alabar a Dios y botar 2 lágrimas de cocodrilo si nuestra vida no permanece fiel a la fe y a aquel que dijo que es precisamente la meta, aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Es duro, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque tenemos que volver a nuestros orígenes. Tenemos que volver para lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado para perdición. Dios no nos ha llamado para vivir en el pecado, en el adulterio, en la fornicación y en la inmundicia. Dios nos ha llamado para vivir conforme el diseño de Él, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Puedes hablar en lengua,
puede tener dones maravillosos y aún así te vas a la perdición eterna. O si no, pregúntele a Balán, uno de los grandes profetas de su tiempo. Pregúntele a Jezabel, una profetisa de los tiempos del libro de Apocalipsis. Predicaba, enseñaba en la iglesia, pero su vida no era compatible con esa palabra o ese evangelio que predicaba. Y Dios le dijo, te echaré a ti y con los que fornican contigo en la cama. Y ahí no te vas a levantar. Si no te arrepientes, no te vas a levantar de ahí. ¿Verdad? Entonces, vemos precisamente que esas grietas tienen grandes consecuencias y grandes efectos en la vida de personas. En el fondo, la batalla que la familia experimenta no es solo político, sino espiritual. Es una lucha del corazón, es una lucha por la paz del hogar y por la unidad. Desde el principio, la división ha sido una de las estrategias más destructivas en la familia. Hay una palabra que dice, divide y vencerás. Y ese precisamente es el medio que el maligno utiliza para dañar la familia, destruir nuestra conciencia y hacernos dudar de la gracia divina de nuestro Creador. Por eso es que el llamado bíblico es claro. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, verso 3. La familia no está llamada para pensar exactamente igual a todos, pero sí para permanecer en la unidad, en amor, en respeto y en fe, recordando que ninguna ideología o política debería ser más importante que el vínculo de la familia. Mantener la unidad no significa pensar igual en todo, significa recordar que la relación es más importante que la discusión, que el amor debe ser más fuerte que la ideología y que la política, que la familia fue diseñada por Dios para ser un lugar de refugio y no un campo de batalla. Cuando la política entra en la sala de tu casa, la familia enfrenta la decisión crucial. Permitir que esas diferencias abran grandes grietas que destruyen la relación y nos separa corazones. Si no se atiende a tiempo, esta problemática puede transformar tu hogar. Debería ser un lugar de paz, debería ser un lugar de consuelo y no un lugar de territorio de guerra silenciosa, sino un lugar de paz. Santiago capítulo 1, el verso 19 al verso 20, dice que debemos ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque en la justicia del hombre, en la ira del hombre, no obra la misericordia de Dios. Pero apenas hemos tocado solo lo que se llama la fisura. Vamos a tocar las grietas, que es más fuerte, ¿ya? Es más fuerte y vamos a tocar esas otras grietas. Vamos a tocar la grieta de la intimidad, algo que casi en las iglesias no se habla, no se menciona, porque el temor a ofender a algún hermano que ofrenda bien o diezma bien bonito, entonces no quieren tocar esos temas. Y hablan de cosas bonitas, de aleluya, y nos vamos al cielo, pero no tocamos la esencia del pecado dentro de la iglesia. Por eso tenemos iglesias fusilámines, por eso tenemos familias que día a día se van destruyendo. Porque no predicamos y anunciamos lo que la palabra de Dios nos manda a hablar, del pecado, de los problemas que dañan el hogar, de la infidelidad. La infidelidad es dulce al inicio, pero al final es amargo. Proverbios capítulo 5 explica que el adulterio parece atractivo al principio y es emocionante, lo secreto, lo seductor llama la atención del hombre o de la mujer, porque en secreto en el cerebro humano se produce una novedad. Hay riesgo y recompensa que estimula nuestro organismo para hacer lo que no es correcto, para caer en ese plano. ¿Sabía usted que nuestro cerebro segrega sustancias químicas biológicas como la dopamina, como la adrenalina, la oxitocina, el cortisol, que precisamente al actuar sobre nuestro cuerpo comienza precisamente a causar una serie de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la dopamina es conocida como la hormona de la recompensa.
La dopamina actúa, por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio y se siente cansado, le duele el cuerpo, pero al día siguiente lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Llega un momento, pues, precisamente que el cuerpo comienza a sentirse más descansado. Ya no corre 15 minutos, ya corre media hora. Después de una semana ya no corre media hora, corre una hora. Ya después de unos 15 días ya no corre una media hora, ya corre 2, 3 kilómetros. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Si duele el cuerpo, ¿por qué aumenta más esa hora y ese tiempo de correr? Porque el cuerpo comienza a segregar una hormona, una sustancia química que se llama dopamina, que te hace sentir el placer de haber hecho un buen ejercicio. Por eso los ciclistas pueden, hasta les duelen las piernas, pero una vez que comienzan a ejercer el cuerpo, comienzan a fortalecer su organismo. Pero la infidelidad es algo parecido también. El hecho de la novedad, del riesgo de ser descubierto, de los mensajes ocultos, precisamente de los encuentros clandestinos. El cerebro segrega precisamente esa sensación de placer, de anticipación y de euforia. Por eso es que la infidelidad, que la Biblia dice que el pan comido en secreto, es más, lo que ha leído la Biblia, el pan comido en secreto es más, no le escucho, por ahí ya uno tuvo el valor de decirlo, pero el resto dígalo, hermano, no tenga miedo, no tenga pena, no tenga vergüenza. La Biblia dice que el pan comido en oculto es sabroso. ¿Por qué ese mismo pan que comes en tu casa no lo sientes rico? Pero cuando es el pan ajeno o el pan robado lo sientes sabroso. ¿Por qué? Porque precisamente el cerebro comienza a segregar esa hormona porque hay novedad, hay algo nuevo y diferente en tu relación. Hay riesgo de ser descubierto. Mensajes ocultos en tus celulares que tratas de encriptarlos para que tu compañero o tu compañera no lo descubra o no se dé cuenta. Los encuentros clandestinos, los chateos. Todo esto sobreestimula el sistema de recompensa del cerebro, parecido a lo que se llama las adicciones. Es por eso que es irresistible una persona que cede una vez. Es muy complicado dejar de ceder a esos deseos, a esas tentaciones. También puede haber secreción de la adrenalina, que es otra hormona que está conectado con el riesgo de la emoción. ¿Por qué? Porque acelera el corazón cuando comienzas a tomar un riesgo, a ser descubierto. El corazón se acelera, aumenta la excitación y se intensifican las emociones, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estuvimos en Orlando, Dios nos dio la oportunidad de hablar con mis hijas, y mis hijas se treparon de esas ruedas rusas, pero inmensas, 2 o 3 pisos, y los aparatos iban así rectos, y después iban así por debajo con la cabeza guindada. No, digo, mis hijas querían que me suba, y yo sí me subo, ¿no? Pues, ¿cómo voy a subir? En la primera salida me quedé infartada, y me quedé infartada ahí, guindado en ese aparato. No, gracias, yo quiero vivir un poquito más. Entonces, pero mis hijas salieron eufóricas, salieron todas emocionadas, porque estaba en contacto su cerebro con la adrenalina, la emoción, el peligro, el riesgo. Y muchas veces la integridad encierra esas características. Y también podemos encontrar en esto precisamente la oxitocina, que es otra hormona del vínculo emocional. Por eso que en combinación de todos estos elementos que les acabo de mencionar, junto con la oxitocina, que es el apego, la sensación, que crea la sensación de cercanía, que fortalece ese vínculo emocional, puede haber una relación que se sienta algo más especial que su propio matrimonio. Por eso que constantemente repiten una y otra vez los mismos ciclos precisamente de infidelidad. Y si no lo hace con una persona, lo hará con otra persona, pero siempre busca ese estado emocional. Y es difícil salir de esa situación. Y el cortisol, que es el estrés de secreto, precisamente todas estas situaciones que no lo ha podido equilibrar o no lo ha podido evitar, produce un estado de ansiedad en la persona, produce culpa y desgaste emocional. Es por eso que la persona que está constantemente en ese tipo de vida, o una doble vida, como también podríamos decir, siempre va a vivir con la culpa. Siempre va a echarle la culpa a otro. Por eso es que esa persona, cuando trata con su cónyuge, se vuelve tóxico, sea hombre o sea mujer.
porque reflejan el vacío de su alma, reflejan precisamente lo que está dañado por dentro, porque creen que la culpa es de su cónyuge, porque creen que la culpa es de la sociedad, porque creen que la culpa es de la iglesia, porque no le han enseñado el camino correcto. Proverbios capítulo 5 describe precisamente que al inicio es dulce, pero al final es amargo, porque rompe la confianza, destruye tarde o temprano el matrimonio y deja heridas profundas en las parejas y en los hijos. Hay una película que hace mucho tiempo salió, decía, pueblo chico, infierno grande, en alusión precisamente que a las cosas escondidas que uno hace, todo el mundo lo sabe, pero lo hicieron escondidas. Pero todo el mundo se entera de lo que a escondidas ha hecho esa persona, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios enseña claramente que no hay nada oculto que no sea manifiesto, que no hay nada escondido que tarde o temprano no se sepa. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a vivir en claridad y en honestidad con nuestra vida, porque tu infidelidad tarde o temprano se sabe, y más temprano que tarde muchas veces. Pero el precio que te tocará pagar es bastante alto, porque no eres solo tú, no involucra tu emoción, no involucra el estado de traición que le ocasiona a la persona y el dolor y la herida que lo deja marcado por el resto de la vida, sino que junto con ella arrastra a tus hijos. ¿No? Entonces, estos son los engaños que muchas veces en el ámbito espiritual también tenemos que tener en cuenta, que el maligno se aprovecha de estas pequeñas fisuras precisamente para dañar los matrimonios. Muchos han caído en el engaño, que son muy comunes y justifican la infidelidad con ideas que a veces parecen inofensivas. Recordémonos que el maligno engañó a Eva en el propio huerto del Edén. ¿Qué le dijo? Porque Dios ha dicho, no, eso no es así. Tú comes o más tranquilo, disfruta de ello y vas a ser como Dios, sabiendo el bien, sabiendo el mal. Y las consecuencias de ceder a esa sensación sutil, ya todos lo sabemos a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Pero hoy Satanás utiliza un argumento muy parecido para que practiques y muerdas las manzanas prohibidas de la infidelidad y del adulterio. No pasa nada, no pasa nada. Es una mentira tan peligrosa que la infidelidad siempre deja consecuencias nefastas, porque no solo rompe la confianza, introduce una mentira en la relación y abre una herida emocional que difícilmente uno puede llegar a confiar en su pareja. ¿Cómo creer en alguien que se aprovechó de la confianza de uno? ¿Cómo confiar en una persona que dañó precisamente esa confianza y traicionó precisamente eso? Lo que empieza como algo pequeño termina afectando la estabilidad de la familia. Otro de los engaños es que tengo derecho a tener un pequeño escape o desliz, ¿verdad? No, mi esposo o mi cónyuge, mi esposo tiene que estar en la casa y ser fiel al trabajo, a la familia, pero yo me puedo dar una escapadita de vez en cuando, no hace daño. Es más, no soy ni el primero ni seré el último. Todo el mundo lo practica, todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no? ¿En qué me va a afectar? Además, si no se entera, no lo sabe, ¿verdad? Entonces, en esa mentira que apela al egoísmo, el matrimonio no se basa en derechos individuales, eso es algo que debemos saber, sino en un compromiso de fidelidad. ¿Quién se casa para que el esposo o la esposa le sea infiel? Alce la mano. No le alce la mano, solo digo alce la mano. Vea por usted mismo, no por su cónyuge que está al lado. Ya quiere hacer la mano del cónyuge. No, eso. Piense por usted mismo, porque Dios quiere tratar con todo y cada uno de ustedes en la vida, ¿verdad? Nadie se casa para ser engañado. Nadie se casa para hacer de su pareja un saco de boxeo. Nadie se casa para vivir en la miseria, en el engaño, en la traición. Nadie. Todos que llegan a un matrimonio es porque buscan
tener una ayuda idónea, ayudarse y salir adelante y formar un hogar donde la presencia de Cristo sea el reflejo de una vida santa, limpia y agradable ante la presencia de Dios. Cuando una persona busca un escape, en realidad está evadiendo los problemas, las responsabilidades que deberían resolverse con comunicación, con respeto, con trabajo y con un trabajo que fortalezca a la familia. Por eso es que la palabra de Dios exhorta claramente a las mujeres a no aprovecharse de las circunstancias. Los que tienen problemas, háblenlo, comuníquenlo, pero no use el momento de la unión sexual para chantajear al marido. Es que quiere hablar algo contigo, es que tiene un problema que tiene que solucionarse antes de tener intimidad sexual. Y lo que no saben muchas veces es que la emoción de la emotividad que prende al hombre, que es físico, no permanece media hora ni una hora, ni puede esperar después de una conversación en que lleva Z. ¿Por qué? Porque la emoción de los hombres entra por los ojos, ¿verdad? Y no es el momento. Por eso es que la palabra de Dios enseña que la mujer no debe impedir tener la relación con su esposo, cumplir con su deber conyugal, ni el hombre debe negarle a la mujer lo que corresponde a ella por derecho del matrimonio. Eso enseña la Biblia. Y si practicas lo contrario, no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al otro, al maligno. ¿Cuántos quieren obedecer al maligno? Nadie, no. Entonces no practiquen lo que le agrada a él. Practiquen lo que Dios dice a ti como mujer y como varón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una manera. Dios no lo dice porque quiere fastidiar a la mujer o al hombre. Dios lo dice porque quiere cuidar que esa relación permanezca. Porque si no, tú no le das de comer en tu casa a tu marido, la de allá afuera tiene un banquete que ofrecer. Así de sencillo. Si tienes muerto de hambre a tu marido o a tu mujer, allá afuera hasta que lo invitan a una cena suculenta. Y usted sabe que hay un dicho que dice que cuando uno tiene hambre, aún el pan tieso le parece bueno. Aún el pan tieso le parece bueno. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es su palabra revive, por eso su palabra transforma, por eso su palabra renueva, por eso su palabra está hecha para que se conserve el matrimonio original con la cual Dios llamó de un principio a ser una sola carne. Mateo 5:28 dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella en su mente y su corazón, no tuvo que llegar a la parte física. ¿Por qué? Porque hace un momento hablábamos de hormonas y todo eso, y que precisamente cuando una persona comienza a dar lugar en su mente fantasías sexuales, es cuestión de tiempo que todas estas hormonas influyan, te exciten y te lleven a la parte física que es la práctica. Entonces, antes que adulteres, ya el pecado ya está en tu mente y en tu corazón. Acuérdense que cuando Dios habló a Caín, le habló antes que matara a su hermano, le dijo, cierra la puerta, no permitas que el engaño y el pecado llene tu corazón. Se lo dijo antes que lo haga. Como no hizo caso, cayó en pecado porque la maldad ya estaba aquí en su mente. Ya jugaba con la forma de deshacerse de su hermano, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos advierte que no debemos dejar nada que entre en nuestra mente, que no debemos jugar emocionalmente con nuestra mente y no debemos permitir que fantasías sexuales invadan en nuestra mente y dominen nuestros corazones, porque tarde o temprano nos van a llevar a ponerlo en práctica. Entonces, el pecado promete libertad y placer, pero termina produciendo esclavitud, termina produciendo culpa y destrucción. Por eso la advertencia de la Biblia de Proverbios sí que es claro que lo dulce es al principio, pero al final es amargo como el ajenjo. En otras palabras, comienza como una aventura emocionante, pero muchas veces termina con dolor, con la separación de ser que realmente uno quiere, pérdida de la confianza, pérdida de la familia, herida y los hijos. Cuando se produce una ruptura de pareja, no solo es la pareja, son los hijos.
Y los hijos muchas veces entran en este campo de batalla porque se pelean por la custodia de los hijos y pelean uno y el otro, y todos ellos precisamente trastornan a los hijos. Ahora la pregunta es cómo normalizar esta situación, cómo poder normalizar. Primero la palabra de Dios nos enseña no cediendo a la tentación, cuidando nuestra mente y cuidando nuestro corazón. La Biblia enseña que la tentación es una prueba inevitable. La tentación está en cualquier parte donde vayamos, en la casa, fuera de la casa, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en reuniones sociales, en el cine, en el centro, en ciudades pequeñas, en pueblos, en ciudades grandes, donde quiera la tentación está en todas partes. Pero la palabra de Dios enseña que la tentación es una prueba inevitable, pero deriva de los deseos propios de la carne, del mundo y del enemigo. Y la palabra de Dios enseña que no es pecado ser tentado. Pecado es ceder a la tentación. Eso es pecado, ¿no? Y precisamente Dios provee la vía de escape, la oración y la armadura espiritual para poder resistir. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 13, la palabra de Dios nos enseña y dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No se trata de eliminar hormonas o tomar algún medicamento para que bloquear este funcionamiento, no, sino dirigirlas en forma saludable, ¿verdad? Piensa en su cónyuge, por ejemplo. Una forma saludable es pensar, comienza a pensar siempre cómo la conoció, qué bonito, qué amor, qué pasión, cómo se desesperaba por estar ella, cómo quería salir rápido del trabajo para llevarle una florcita, cómo quería estar y sentir y salir a pasear con ella y conversar, y a veces horas y horas conversando, aunque sea tontería, pero conversaban, ¿verdad? Hablaban cosas muchas veces incongruentes, pero como estaban enamorados eso no importaba, lo importante era la comunicación. ¿Sí o sí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió eso con los años? ¿Qué cambió eso en los matrimonios? ¿Verdad? Antes cuando éramos solteros, recuerdo cogiditos de la mano, uno caminaba cogidito con la pareja, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Ahora que estamos casados, la mujer camina 3 metros hacia atrás y uno va como 6 metros hacia adelante. ¿Qué ha cambiado? ¿Me comprenden? Entonces, hermanos, no se trata de eliminar, se trata de redirigir todo lo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo para bienestar, porque todo lo que Dios ha hecho es para que nuestras vidas se fortalezcan, para que seamos realizados en nuestro matrimonio y seamos un reflejo de la presencia de Cristo en nuestro hogar. Familia saludable, precisamente en tiempos oscuros. ¿Cómo fortalecer a la familia? Precisamente debemos fortalecer la conexión con la pareja. La novedad también puede cultivarse dentro del matrimonio en una forma apropiada. Se debe evitar estímulos que alimenten la fantasía. Yo recuerdo a veces que he visto en lecturas, en propagandas y en los medios de comunicación, psicólogos y psiquiatras aconsejando que tengan una aventura en su mente. No específicamente físicamente, pero sí emocionalmente, que ellos pueden tener una aventura en su mente y puede de esa manera enriquecer el matrimonio. Pero eso es un concepto y un argumento que, aunque tenga apariencia de científico, no es la realidad del día a día de la vida de la persona. Si alimentas la fantasía, lógicamente tendrá que haber repercusión y efecto, porque mi palabra o la palabra de mi Padre dice que todo lo que el hombre sembrare, eso sembrará. Si siembras lo malo, ¿qué vas a cosechar? Algo bueno. Y si siembras lo bueno, vas a cosechar algo malo. Por eso dice la palabra: por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Entonces debemos ser transparentes en nuestras amistades, en las redes sociales, como también dentro de la iglesia y en nuestros hogares. Crear hábitos que generen una dopamina saludable, ejercicios, metas compartidas, proyectos familiares, una disciplina mental en la cual, como dice el Efesios capítulo 4, verso 3, renovados en el espíritu de vuestra mente.
para que nuestra mente pueda comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para tu matrimonio, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra pareja. Y termina concluyendo, es agradable y perfecto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras relaciones y en nuestro matrimonio. En segundo lugar, otra de las grandes grietas que está dañando las relaciones en la pareja, los hogares, los matrimonios, es la pornografía. Hay que decirlo, hay que hablarlo, porque hoy en día nos estamos invadiendo a través de los medios de comunicación, a través de Google, a través de películas, donde la relación sexual se desprecia, donde la mujer cada día no tiene ropa y presenta menos ropa porque eso es más moderno, más cool, más chévere, más técnico y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces todo eso son formas de pornografía que entran en forma silenciosa en nuestra mente y en nuestros corazones. La grieta que corroe el corazón y la mente, y Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 5, el verso 28, que el adulterio empieza en el corazón, porque cualquiera que mira, desea, codicia solo en su mente, ya pecó, adulteró en su corazón. Entonces la pornografía entrena la mente para que la persona sea vista no como ser humano, sino como un objeto de placer, como un papel que se usa y se desecha. Entonces la pornografía entrena precisamente eso y poco a poco mata la intimidad de la relación de pareja, crea expectativas irreales y enfría el amor dentro del matrimonio. Lo que comienza con una mirada puede terminar consumiendo tu mente y dañando la relación. Recuerdo en cierta ocasión que un predicador decidió investigar a fondo sobre el problema de la pornografía y comenzó a examinar pornografía en los medios y comenzó a ver pornografía. Ahí está el enemigo y comenzó a hacer anotaciones y tomar anotaciones. Es que estas posturas aquí son insanas, y comenzaba a anotar y veía. Pero llegó un momento en que sus ojos comenzaron a enrojecerse por la codicia. Ya no miraba a su esposa con la santidad del matrimonio con cuyo esposo mira a su mujer. Ya quería experimentar con ella lo que veía en la pornografía. Tuvo que entrar en oración. Este varón de Dios reaccionó a tiempo y puso tu problema ante su pastor, ante los líderes, y empezaron a entrar en oración y ayuda hasta quebrantar esa red maligna que se había enterrado en su mente. Y pudo ser liberado de la pornografía. Y es que, hermano, las pornografías no son juegos. Las pornografías no están ahí solamente porque sí. Están dirigidos precisamente para estimular y segregar y estimularte hormonas en tu cuerpo y atraparte como se atrapa la droga a un drogadicto, a una persona sana, y lo hace un drogadicto dependiente. Pero hablando de los drogadictos, hablemos de tercer tema de las grietas que precisamente dañan la vida, los hogares, la familia y los hijos, que son las adicciones. Las adicciones. Las adicciones muchas veces no aparecen en forma repentina. Suelen entrar poco a poco en la vida de las personas y también en la familia. A menudo entran como una curiosidad o como la presión del entorno, de los amigos, y dicen, no, prueba porque esto no pasa nada, ¿no? Y el deseo muchas veces de escapar ante un problema emocional, ante un dolor emocional, porque desean escapar de esos problemas y sentirse un poquito mejor. Entonces una persona que prueba una sustancia psicotrópica pensando que tiene el control, pensando que solo será una sola vez, o pensando que en cualquier momento yo lo veo, que no es nada, esto no me va a dominar. Ese autoengaño es uno de los primeros pasos para un problema mayor. Entonces las drogas pueden producir sensación temporal de bienestar y pueden dañar y destruir familias enteras. Yo he tenido ¿qué podría decir? La experiencia de ver familias destruidas porque el padre de familia y el hijo del padre de familia comenzaron a incursionar en el ámbito de la droga. En mi casa, un personaje ya de edad, una muy linda persona, muy amable por cierto, comenzó a caer en la dependencia.
Él es el único que construyó. Los que han ido en mi casa conocen las baldosas, ¿verdad? Los marcos que tengo en el piso de mi casita, los que me han visitado, ¿verdad? Sí o no, ¿cuántos de los que me han visitado conocen? Bien bonitos, bien puestos, bien adornados, primer y segundo piso. Lo hizo este hombre. Y este hombre, con una linda profesión, que podía sacar adelante su hogar, y vivía a la vuelta de mi casa, donde yo vivo. Actualmente su casa parece abandonada, porque por causa de la adicción perdió la esposa, perdió la familia, perdió a sus hijos. Y la casa de vida la comenzó a desmantelar para poder cubrir su adicción. Le sacó ¿cómo se llama? Las rejas. Después se le llevó la puerta. Después lo dejó sin techo. No había nada. Estaba en la miseria. Y yo digo, ¿cómo puede un hombre con una profesión tan linda y un buen dinero ganar, llegar tan bajo? Y el hombre en su estado murió precisamente en una pelea entre drogadictos. Fue asesinado. Y murió, me dio mucha pena. Y su hijo, que también estaba por los mismos pasos, perdió su matrimonio. Se pelea la custodia de los hijos. Y muchas veces, la última vez, como me han conocido mío y tiene una profesión parecida a la de su padre, llevó a venderme un cuchillo, bien afiladito, como precisamente para tener este tipo de profesión fuera de casa. Y yo se lo compré, porque yo prefiero comprárselo a que lo tenga él. ¿Me comprende? Porque por la droga la persona llega a la delincuencia. ¿Me comprende? Pero lo que me llamó la atención también no solamente su adicción, sino que siendo personas lindas, terminan en esa condición, terminan perdiendo su familia, terminan perdiendo su matrimonio. Y dice, es que estos son personas que les gusta divorciarse. No, muchas veces no examinamos el trasfondo del evento. Además, la destrucción y las grietas pueden ocurrir en cada uno de nuestros hogares. Y guste o no nos guste, muchas de estas fisuras ya están instaladas en nuestros hogares. Y precisamente el Señor te está hablando hoy día para que tomes atención y tomes a cuenta para que prevengas que en tu hogar esas fisuras sean reparadas. Porque no hay que darle lugar al diablo. Conocemos las artimañas de maligno, pero debemos tomar en cuenta que debemos defender lo que Dios nos ha dado y proteger nuestra familia, que es el objetivo de estas charlas y de estas precisamente conversaciones que tenemos día a día, estas conferencias que va a durar 5 semanas, 5 días domingo. Estamos en la tercera semana de esta conferencia. Entonces, sabemos que la adicción va a afectar no solo la parte emocional, sino la economía, las relaciones se rompen, la confianza, el sufrimiento se tiende de padres, se tienden a hermanos, pero la prevención es más importante. Debemos precisamente ser ejemplos de principios y valores cristianos. Debemos tener apoyo emocional, educación, y desde una perspectiva espiritual debemos, de lo que la palabra de Dios expresa en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Muchas personas encuentran fortalezas en la fe y empiezan precisamente a buscar ayuda y lo pueden encontrar en la persona de Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia expresa esa esperanza en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, no nos ha sobrevenido un problema o una tentación que sea mayor, sino que Dios es fiel. Dios es fiel para dar la salida. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios nos enseña que en 1 Corintios capítulo 6, el verso 18, el 20, nos recuerda que nuestro cuerpo fue diseñado para ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, la sexualidad fue diseñada por Dios para que haya un compromiso de matrimonio. Cuando se usa fuera del diseño de Dios, no solo afecta el cuerpo, afecta el alma, afecta la conciencia y afecta la relación. Estas tres cosas, la intimidad, la pornografía y las adicciones, actúan como bombas silenciosas que no siempre explotan inmediatamente, pero lentamente destruye la confianza, destruye la pureza, destruye la unidad que sostiene a la familia, y por ende la Biblia nos llama a huir, nos llama a no jugar con ellos, porque el origen más profundo del problema precisamente se manifiesta en una raíz común, que es el vacío espiritual en el ser humano,
y por ende la ruptura de la relación con Dios. Pero la palabra de Dios nos da una solución a este problema. La solución para los hogares hoy en día está en la redención que Cristo ofreció. Porque sin embargo la historia no puede terminar ni termina con la destrucción de las relaciones de pareja, de los hogares, de los matrimonios. Porque el mensaje que Dios nos da precisamente es un mensaje que no abandona al ser humano en su caída. El Señor dice en su palabra en Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas escondidas que tú no conoces. Jesucristo vino precisamente para rescatar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sanar lo que estaba roto y liberar a los que están esclavizados en la infidelidad, en el engaño, en el oprobio, en las drogas, en la pornografía y en muchas otras cosas más que son grietas familiares y grietas en la alma. Jesús respondió y dijo, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, de 34 a 36. La redención en Cristo significa varias cosas fundamentales. Significa transformación, porque el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Tercero, porque cuando uno entra en contacto con la presencia y el poder de Dios, hay restauración de la familia. Cuando los corazones se vuelvan a Dios, las relaciones comienzan a sanar y el matrimonio comienza a funcionar. Cuarto, cuando la esperanza para la sociedad, para tener una sociedad sana, una sociedad donde podamos trabajar y podamos tener problemas de ninguna especie, o por lo menos podamos trabajar y podamos ser personas que realmente siembren su negocio sin temor a que sea asaltado o chantajeado. Precisamente hay esperanza en familias restauradas. Este es un llamado al volver al valor fundamental de la familia sólida. La verdadera solución para la crisis familiar no está en la psicología social o política, no está precisamente en ideología, es espiritual. Y la familia necesita volver al fundamento del amor, la fidelidad y el respeto de la fe. Cuando Cristo ocupa el centro del hogar, el matrimonio encuentra propósito. Cuando Cristo llena tu corazón, los hijos encuentran dirección. Y cuando la familia se vuelve a convertir en un lugar de refugio, crecimiento y esperanza. Porque donde el pecado destruye, la gracia de Dios construye. Y donde la oscuridad parece dominar, la luz de Cristo todavía tiene poder para transformar vidas, restaurar familias y renovar naciones. ¿Quieres tú en esta mañana volver a los orígenes de lo que es el matrimonio para ti, para tu hogar, tu familia? Debemos, Señor, en esta mañana pedir perdón a Dios y volver a nuestros orígenes, al origen de la familia que Dios quiere. Familias fuertes en tiempos oscuros. Invito a orar y ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado de poder ver aquellas grietas que parecen insignificantes a simple vista, pero que de una u otra forma han ido dañando nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra pareja. Perdónanos, Señor, porque en algún momento hemos fallado. Perdónanos porque nos hemos equivocado del camino. Perdónanos, Señor, porque hemos guardado resentimiento y enojo por la traición de algún día que nuestro cónyuge haya cometido. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido perdonar adecuadamente. Señor, sana mis heridas, sana mi tierra, sana nuestras vidas, para que tengamos una familia acorde a tus propósitos y acorde a tu amor, mi Señor. Que nuestra familia sea luz en las tinieblas, porque tú dices en tu palabra que nosotros somos luz en el mundo. Que nuestra familia sea la sal que le da sazón a la vida.
para que muchas personas no tengan que renegar de la vida y decir no encuentro ninguna alegría o contentamiento en ello, sino que puedan hallar la sal que proviene de la presencia de Cristo en nuestro hogar. Renueva nuestras vidas, Señor. Renueva nuestros hogares y abre nuestro entendimiento para empezar ya a poner en práctica lo que tú quieres para nuestra vida diaria. Gracias te damos, Señor. Y a los que están a través de este medio de comunicación, quieres entregar a tu vida, quieres que Cristo sea el centro de tu vida, tienes una sola condición: renunciar al pecado y rendir tu vida a Cristo. El resto lo hace Dios, porque el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas del pasado quedarán en el pasado, porque Dios ha dicho que Él enterrará nuestros pecados en la más profunda de la mar. Que si nuestros pecados, nuestro pasado, lo que ha manchado nuestra vida, nuestro hogar, nuestro compromiso, nuestra familia, es como la grana, vendrá a ser como blanco nítido. Si es rojo como el cielo, vendrá a ser como el color de la nieve, porque lo que el hombre y la ideología no pueden solucionar, Cristo puede hacerlo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Él es la vida. Te invito a orar conmigo. Señor, te entrego mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos, y yo quiero aceptarte como mi salvador personal. Quiero vivir de acuerdo a la norma de fe. Quiero vivir con tu presencia y con tu Espíritu Santo guiando mi familia. Gracias, Señor, porque tu propósito de volver a la familia original es propósito de vida y de bendición eterna. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias por haber escuchado y el tiempo que han dado para esta bendición de la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanos.